¿Con No, qué hizo Dios los cielos y la tierra? no, Dios pues. hizo la tierra con su palabra. Freddy, anda a leer Juan 1 del 1 al 3. ¿Ah? Tú estás diciendo que el Padre creó el cielo y la tierra. Entonces yo te digo que no, te estás equivocado. Anda a leer Juan 1 del 1 al 3. Juan 1 al 3. Sí, Ya te voy a decir, mira, ve. ya ayúdanos, ayúdanos. Dale. Sí. Freddy, ¿quién hizo todas las cosas? Tú dijiste que el Padre, y acabas de leer ahí que fue el Hijo. No, que tú todo estás equivocado y no dice hijo. ¿En qué parte ¿Cómo que dice no? hijo? Dice el verbo es el Hijo de Dios. No, señor, estás muy equivocado ya. A ver, Este es el esa que parte está interesante. Dale, dale, explícame. explica la gramática. Te voy a Ya, explicar gramática. ya. ¿Sabe una cosa? ¿Qué quiere decir verbo? Ujú. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? Dime tú. Dígame. Pero bueno, no me está diciendo que no fue Dios que hizo El, el universo. Pues, ¿qué es el verbo para ti? ¿Qué es el el verbo? verbo es una palabra que expresa acción, Oh, correr, saltar, pues bailar. entonces, ¿qué te está diciendo Juan 1:1? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Entonces, ¿con qué hizo Dios el universo? ¿No fue con su palabra? Te saltaste lo más importante, pues, Freddy, y la palabra era Dios, es el mismo. La palabra de Dios. Lo que llega a mis oídos en este momento no es usted mismo, ¿o no? Dice que la palabra era Dios. Bueno, pero las palabras que yo estoy oyendo ahorita no es usted mismo. La palabra No es es el verbo. El verbo creó el todo. verbo, es la palabra. La Por eso, palabra que salía de la boca es estaba que, con Dios. Freddy, ¿qué es lo que Estaba era, con Dios, qué es lo que era el verbo? Dice Juan 1:2. ¿Qué es el verbo? ¿cómo dice? Léete Juan Cambia ese 1:2. verbo y lo pones. Mira, cambia ese verbo y lo cambias por palabras para ver qué te dice. No, no En vez cambio de nada. Yo leo como dice la Biblia, nomás dice que el verbo es bueno, Dios. bueno, ¿y qué dice la Biblia? Pues que en el principio No era le Dios va con a su creer a palabra. la gramática y no le va a creer a Dios. ¿Ah? Entre creerle a la gramática y creerle a Dios, yo le creo a Dios, a la palabra de Dios. Dice que el verbo era Dios. Bueno, la palabra era Dios. Quita ese verbo y ponle palabra para que vea, es lo mismo. Palabra y verbo es lo mismo. Pero tú Entonces dice dijiste que el Padre, que la oye, pero palabra si era Dios. ahí según ustedes hay dos, pues está el Padre y está el verbo. No, señor, Dios. Estaba la palabra de Dios y Por Dios con eso la su palabra de palabra. Dios, que es Dios, entonces uno solo es el mismo. Correcto, y yo estoy diciendo que es otro. Claro, porque tú tienes tres personas, pues. No, Estamos ese hablando está de en la tu Trinidad. mente, eso está en tu mente, no en la Oye, mía. no, estamos hablando de la Trinidad. Tri significa tres. No, pero ese es en tu mente, no en la ¿Cómo? mía. A ver, explícamelo. En tu mente que hay tres dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. ¿El Tú Padre eres es uno Dios solo. o no? Pero mira, ve, tú eres uno solo, ¿verdad? ¿O cuánto eres tú? Oye, ¿el Padre ¿Cuánto? es Dios o no? Momentico, pero escúchame, estamos ¿Cómo? Pero hablando. contéstame la Escúchame. pregunta que te estoy haciendo para entender, pues, ¿el Padre es Dios, sí o no? No, chicos, yo te estoy explicando la Trinidad. Yo no te estoy explicando que si el Hijo sí o no. Te estoy explicando la Trinidad. No has logrado explicarme Sí. porque coincidimos recién que el verbo era Dios y el verbo, el Hijo de Dios. No, ahí no dice hijo. ¿Quién te dijo que dice hijo ahí? Ahí Juan no dice hijo. 1:14. Juan 1:14 dice.
Ah, bueno, pero ese es allá, pero estamos hablando el primer No, versículo pero de ¿cómo va a Juan. andar para allá y para acá y no va a entender nada, hombre? Tiene que entender que el Hijo es el Padre visualizado en la imagen del Dios invisible. El Verbo creó todo, no el Padre. El Padre lo mandó a crear todo lo que existe. El Señor, Hijo lo creó por orden del Padre. cambie ese verbo por palabra. En el No, principio la palabra era, y la así no va a palabra lograr, no va a lograr explicarlo nunca. Pues, ¿cómo? es que Te así estoy es. tratando de hacer razonar y no quieres razonar. El que no razona eres tú. Estás No, yo programado razono. a decir lo que ya Dice, tú aprendiste. partiste Estás diciéndome, pero programado. escucha, Fred, Asimila. mira, tú partiste diciéndome que Dios había creado todo, el Padre, dijiste, lo que Con literalmente al comienzo. Y yo entonces te fui a hacer leer Juan 1 al 3. Y en el 3 dice que el que creó todo fue el Verbo, no el Padre. hijo, y con quién estoy hablando yo, no es contigo. Y ¿Y qué quiero tiene que que me ver, digas, no es tu y qué tiene que palabra. ver eso? Pero hijo, escucha, razona, no te sigas programando por lo que aprendiste. Lo que llega a mí, lo que llega a mí a mis oídos son tus palabras, son tus Ya, palabras. Tú te defiendes, es con tus ya, palabras. si la palabra Y soy yo yo, escucho entonces yo soy con Dios. tus palabras. Pero no Soy interrumpa Dios. cuando yo hablo. Por eso es que no aprende. Pero es que yo trato de Cuando yo entender hable, el razonamiento cállate, y te cállate cuando pregunto yo para hable, entender lo que me estás mira, si tú no diciendo. aprendes a oír, nunca vas a aprender. Tienes que aprender a oír. Tú estás Sí, pues, programado a es decir que que te no es vas así, no es así, no es así. contradiciendo en lo que No, me dices, pues. Tú me asimila. acabas de decir que tú me acabas de comparar a Dios conmigo y me dices tú eres la palabra, entonces tú eres Dios también. No, yo no soy Dios aquí, Claro, soy un hombre. pero no está escrito en la Biblia, pues. Nosotros fuimos hechos a semejanza y a imagen y semejanza de Dios. ¿Somos como Dios o no? Si somos No, igualitos a mi imagen y no, semejanza. Ah, entonces, no. sí, crea la Aquí somos palabra, humanos, no crea somos la como Dios. Biblia. Allá en el Oye, pero escucha, mira, tenemos dos formas de ser creados. Fuimos creados en espíritu primero y después fuimos formados del polvo de la tierra. Son dos cosas diferentes. Cuando No, tú pero estás no. hablando conmigo, estás hablando con lo que fue formado. ¿Me Mira, está entiendes? escrito. Pero Mira, está ahora, escrito. oye, yo soy Mira, materia, soy un cuerpo, pero en el oye, cielo soy un espíritu y los espíritus fuimos creados nosotros antes de que se hiciera el cielo y la tierra, nosotros fuimos creados en espíritu. mire, eso es una fantasía pagana. La ¡Oh! escritura dice, la escritura dice, oiga, oiga, No, es la que en vez de escritura, contradecir, tú deberías preguntarme, escúchame, ¿dónde sale eso? ¿Dónde con la dice eso? conversación que Para tenemos tratar de nosotros. entender, pues. Vamos a conversar, Como te pregunté yo, muéstrame hijo, Trinidad, te vamos a dije. conversar. Oye, Vamos a conversar. Deja ese diálogo, deja ese Freddy, monólogo. yo te Deja pregunté, ese te dije, dime monólogo. dónde está Pero deja Trinidad. el monólogo, déjame Muéstrame hablar a mí Trinidad. también. Y lo primero que hiciste fue contradecirte, decirme que Dios había creado todo, que el Padre había creado todo. No, a mí no, dáselo a Freddy para que me explique la Trinidad. No me deja. Oh, Esa está mírame, buena. él está todo confundido. Él dice, No, pero contéstale a la mujer que te acaba de preguntar, a la hermana, pues hombre, ¿cómo que él está confundido? Respóndele la pregunta a la hermana. estás confundido, estás confundido. En Juan 1:1 no está hablando del Hijo, está hablando de la palabra de Dios. En ¿Y el quién es la principio, palabra de Dios si no el Hijo? no, viste, que no sabe, no sabe dialogar. Lo de él es monólogo. Pero es que te contradice, estás hablando y no te das cuenta que estás chocando con tus propias palabras, hombre. El Ah, Hijo, palabras, mira, con mis palabras, ¿verdad? Ahora sí son palabras. Dime, claro, el Padre es una cosa, la palabra es otra, y el mira, Hijo, dígame, habla pues, mira, ve.
Dios hizo los cielos y la tierra fue con su palabra. Entiéndelo bien. Y después, en Juan 1:14, Dios hizo su palabra hecha carne. Su palabra fue hecha carne por el mismo Dios, pero Dios usaba su palabra para hacer todas las cosas. Y en Juan 1:14 dice que su palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Tienes que entender eso. Estás programado por lo que has escuchado. La Biblia no dice que la palabra estaba en que el Hijo estaba en el principio. Nunca dice. Dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces pero no me han pasado los 2 minutos, me parece, ¿no? Entonces, no me han pasado los 2 minutos. Aprende. Pero es que él no deja conversar, chica. Fíjate, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Ahí no está hablando del Hijo, está hablando de la palabra que salía de la boca de Dios. En Isaías 55:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. Así dice en la Escritura, es una profecía que estaba diciendo sobre la palabra que venía a este mundo, la palabra de Dios que fue hecha carne. Esa es una profecía de Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada por aquellos para la cual la envié. Entonces está hablando de la palabra de Dios que salía de su boca. Y en Juan 1:14 dice, y esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Entonces la palabra es lo que sale de la boca de Dios. Usted llega a mis oídos es con su palabra, no con su cuerpo, ni con su físico, con sus palabras que llega allá y yo llego delante de ustedes en palabra. Esa palabra que ustedes están oyendo, eso es la que está destruyendo se llama, los paganismos de su doctrina, ¿verdad? Eso, el cantante, ¿quién es el que triunfa? ¿El cantante o la canción? Vamos a ver, pues, ¿vio? Entonces, no es la misma persona, pues. Si triunfa la canción, triunfa el cantante. Bueno, así mismo es el Padre. El Padre es el que está allá. Y el Hijo, la palabra hecha carne, fue la que nos redimió a nosotros. El cantante puede estar en Estados Unidos, pero está triunfando aquí su palabra. Aleluya. Decime. La palabra. Se le llama a Jesús, es a la carne. Y será llamada esa carne Jesús, lo dice Mateo. Y nacerá un niño y ese niño se le llamará su nombre Jesús. ¿Y qué es lo que se le llama Jesús? A la carne. No se la llama a la palabra, se la llama a la carne. Lo que parió María fue carne. No fue una palabra, sino la carne. Entonces, cuando Dios estaba haciendo el mundo, utilizaba la palabra y él decía, hágase los cielos, y los cielos se hacían. Hágase el sol, y el sol se hacía. Hágase los peces, y los peces se hacían. ¿Con qué? Con su palabra. Todo lo hizo Dios con su palabra. Me toca, lleva 5 minutos. Ya, voy. Ponga atención. Si no pone atención no va a entender nada. Dios es un espíritu invisible que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto jamás ni puede ver. ¿Ya? El verbo es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15. Fue creado por el Padre, por Dios. ¿Por qué? Porque es la sabiduría, y la sabiduría en Proverbios 8:22 dice que fue hecho por el Padre. Proverbios 8:22, vayan a la Vulgata, y dice que fue producido por el Padre. El verbo fue producido, fue hecho. La palabra creada no existía en aquellos tiempos, porque era gente semi-analfabeta y analfabeta casi todo, entonces crear ya, ellos no conocían eso. Ellos producían
hacían que, no sé, que ponían una semilla y salía una papa. Producían, eso es lo que sabían ellos. Entonces le habló en esas palabras, le dijo que fue producido el verbo. El verbo fue producido, emanó, salió del Padre para poder crear, pero es un ente espiritual, es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién crea todo? El verbo. ¿Quién es el verbo? Dios visualizado, como se quiso mostrar Dios para crear espiritualmente en los cielos, porque tenía imagen, como tú lo dijiste delante, tenía una imagen semejante a nosotros, porque tenía cuerpo, tenía voz, pues para poder hablar y decir, ¿no es cierto? Sepárense las aguas de la tierra. Tuvo que hablar. Tenía un cuerpo espiritual, pero es el mismo que está oculto y que es invisible, que es el Padre, el mismo cuando se muestra, después lo va a llamar, muchos eones después, cuando ya nace de María, lo va a llamar hijo. Antes lo llama verbo. ¿Y quién es el verbo Dios? El verbo era Dios, es el mismo Dios, no es otra persona. Es espiritualmente visible, es la visibilidad del invisible, dicho de otra manera. Ahora ese verbo permanece invisible, perdón, el Padre permanece invisible y el verbo es la imagen del invisible, y el verbo dice hágase esto, hágase lo otro, y empieza a crear todo. ¿Ok? Y ya, después ese verbo se hace carne. ¿Y cómo se hizo carne? Naciendo de mujer. Y nace de Miriam un varoncito, y en ese varoncito viene el Espíritu del Padre, que es el invisible, que es el Espíritu Santo. El Padre es el Espíritu Santo, no es una tercera persona de ninguna Trinidad, porque en la Biblia no menciona la Trinidad por ninguna parte, ningún profeta jamás le enseñó, ningún apóstol jamás le enseñó, ni Jesús jamás enseñó ese cuento. Esa es papa natas nomás, no hay que creer jamás eso. Eso es una filosofía socrática y platónica del cuarto siglo, donde estaba en su apogeo Platón, Sócrates y todos los filósofos. Ok, entonces ese verbo nació como hombre que en la tierra porque tenía que morir para redimirnos con su sangre. Ese es el plan que le dio el invisible, el Padre. ¿Y quién es el Padre? El Espíritu Santo, el único Dios verdadero, que es el Padre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Salmo, Dios es espíritu, digamos, Génesis 1:2, y también Juan 4:24, Dios es espíritu, y Dios es santo, Salmo 99:9, y como 50 veces en la Biblia que Dios es santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo, no una tercera persona. ¿Y quién es el Verbo? La imagen visible del invisible. ¿Es otra persona? No. Espiritualmente el verbo es un espíritu, es el espíritu visible del invisible. Y Jesucristo, Jesucristo es el primer hombre en ser creado, que fue creado como el verbo en el cielo y que vino como hombre a la tierra. Y todos nosotros fuimos creados en espíritu también en el cielo, antes de venir aquí a la tierra. Todos nosotros, y tengo Biblia para demostrarlo si necesita que lo demuestre. Espero que me hayan entendido toda la explicación. Bendiciones. Eso es puro paganismo. Puro paganismo fue lo que predicó él. Mire, ve. Primero, dice la escritura que primero es lo físico y después viene lo espiritual. No, dije primero lo espiritual, después lo físico. Escúchame, que yo no he terminado los 2 minutos. No, pero ¿cómo me vas a torcer lo que dije? Pero escuche, ¿cómo vas a aprender? Espíritu, después somos carne. ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo voy a aprender si me estás diciendo que yo dije que primero es carne? Yo no he dicho eso. Claro, obvio. Entonces vienen y me tuerce al tiro lo que dije yo. ¿Cómo se le ocurre? Yo estoy diciendo, yo no estoy hablando por usted, yo estoy diciendo que primero es lo material, después es que viene lo espíritu. Nada que ver. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué fue lo que hizo primero? Hizo la carne.
Dice, dice la Escritura que el Espíritu de Dios del polvo de la tierra hizo la imagen de Dios y después Dios sopló por su nariz el aliento de vida. Te estoy diciendo, le estoy explicando que primero es la materia, después que viene lo espiritual. ¿Cómo se le ocurre? Escrito, así está escrito. Primero fue Dios, que es espíritu. Primero fue Dios, que es espíritu. Y Dios hizo primero los cielos, la tierra, que todo eso es, ¿cómo se llama? Materia. Él hizo la materia primero. Primero hizo Dios la materia. Después que hizo la materia, hizo ¿Cómo se los le ocurre? ángeles. Todos los ángeles, los arcángeles, los serafines, todo lo hizo eso antes. Espiritual, todo. ¿Cómo le hacer primero la materia? No tiene idea, está hablando tontera. Está escrito, pero es que está escrito, que yo no estoy hablando por necedades como lo hacen ustedes. Yo estoy diciendo lo que está escrito. Escrito solamente dice la Escritura que primero, en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Mira, ve, en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra, no hizo los espíritus. Si hubiese hecho los cielos, ve, mira, ve, Dios es trino. ¿Por qué es trino? Porque él estaba solo en el universo cuando no había nada hecho, ¿verdad? Que no existía nada. Está escrito que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el Padre hizo primero la materia, los cielos y la tierra. Hizo, porque entonces no es el principio, porque dice allí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice, en el principio Dios creó los ángeles. No, no crió los espíritus. No, señor, hay que leer, hay que creerle a la Biblia. La Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero con qué lo creó? Lo creó con su palabra, porque es que no había espíritu por ninguna parte. Entonces Dios salió la voz y dijo, hágase los cielos y hágase la tierra. Y ese es el principio, ¿verdad? Entonces la Trinidad se forma es cuando nace Jesucristo. Cuando nace Jesucristo es que hay un hijo. Antes no existía ningún hijo. El hijo nace es cuando está María. María fue que formó el hijo. Antes no había hijo, porque antes lo que existía era la palabra de Dios. Y en Juan 1:14 dice, y esa palabra fue hecha carne, vio, y esa carne se le dio el nombre de hijo. Antes no existían los hijos, por eso es que Israel no conocieron la Trinidad de Dios, porque antes no existía ese hijo, porque el hijo es el que representa la segunda persona de la Trinidad de Dios. Por eso es que los israelitas no conocen la Trinidad. La Trinidad se conoce cuando nació María. Cuando María parió, se conoció fue el Hijo. Antes no se conocía el Hijo, se conocía, era la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que fueron hechas todas las cosas, habidas y por haber. Por él y para él, dice la Escritura. Pero ahí no había hijo, ahí había palabra de Dios. Me lleva el tiempo. Hola, ¿qué un mensaje? Decime,
Está hablando de su palabra. Y en el 14 es que su palabra. Póngale cuidado con lo que diga, está hablando de su palabra. En el principio la palabra era. Y la palabra era. Y la, está hablando de la palabra. Habla del primer espíritu de hombre en ser creado, para crear. Mire, le estoy respondiendo muy clarito y conciso. Habla la palabra. Ahí lo que estaba. Ahí no estaba Cristo. Estaba la palabra. Y después de esa palabra es que viene Cristo. No, O sí, no, 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 es cabeza bien, no quiere, Cristo, más nada. no quiere entender. No quiere Si toma entender, la no. palabra Usted de una persona, no es una persona, hombre. Si es una persona, tendría que ser Cristo. Correcto. Okay. Sí. Ajá. Un momentico. Mira, me están llamando. Me están llamando, espérate, que me están llamando aquí. Mira, no, me están llamando a la puerta. Me están llamando a la puerta, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. No se preocupa. Nos juntemos en verlo un ratito. Ah, sí, dije, nada más. Así que no se preocupa, le dije. Voy sacando con mi tarjeta. No sé. Te pago con esto y después ya te sumamos el pedido. Ya, ok, ahí voy. ¿Me escuchan? Ah, ya, ya. Voy a explicarlo con fotos para que lo puedan recibir porque es muy importante. Si no, esto no lo entiende la iglesia en general. Allá voy. Nosotros lo entendemos porque así viene desde el primer siglo. Dios, es un espíritu invisible que está en el cielo y ese espíritu invisible de él emana su imagen, que es el verbo. Y el verbo crea todo lo que existe. Lo primero que crea son los espíritus de nosotros. Entonces este hombre me dijo, me llamó pagano delante. Ahora vaya, por favor, Ana María, usted que tiene Biblia, lea en el mismo orden que una vez lo leyó usted y se lo voy a dar de nuevo, para que reciban esto, porque no entienden que nosotros somos seres espirituales, no somos carne. Aquí venimos por un tiempo cortísimo dentro de la eternidad, un tiempo cortísimo de un segundo cósmico en que tenemos cuerpo de carne, pero nosotros somos seres espirituales creados en el cielo. Entonces ahora se lo voy a demostrar. Job 38, 1 al 4, 7, 21. Eso hay que leerlo en ese orden para que lo puedan entender. Por favor. 1 al 4, 7, 21. Claro. Tú lo sabes.
Correcto. Entonces ahí acá se acaba de demostrar que antes de la creación, cuando creaba todo Dios, antes de la creación estaban todos los hijos creados ya, porque cuando veían que hacía las estrellas, se regocijaban, dice el 7. Cuando veía que hacía la luna, se regocijaban. Cuando veía que hacía el sol, se regocijaban. Era una maravilla que estaban viendo. Cuando hagas esto, ¡fum! Y eso se hacía. Hágase lo otro, ¡fum! Y se hacía. Y todos los hijos se maravillaban al ver la creación que estaba haciendo el verbo, que es Dios. Pero la visibilidad de Dios ya se lo expliqué. Entonces, delante me dijo que yo era un pagano porque él había dicho que nosotros éramos seres espirituales primero, porque él sostiene que nosotros somos seres carnales primero y que partimos de Adán. No, nosotros tenemos eones. Un eón son miles de millones de años anteriores. Tenemos eones de años antes de que fuéramos encarnados. Somos seres espirituales. Entonces ahora voy a la Trinidad. El Padre es el Espíritu invisible, el Verbo es el Espíritu visible, pero es el mismo que se muestra nomás. Y el Hijo, que es acá en la tierra, es un hombre, un simple hombre común y corriente, ungido de Dios, sí. Eso es Jesús. Es un profeta, porque todos los profetas eran ungidos de Dios. ¿Ya? Entonces me van a decir, puede que me digan, entonces ahora te pusiste testigo de Jehová. Bueno, ya, ahora me puse el zapato de testigo de Jehová, porque testigo de Jehová es un triangulito dentro de la torta, y entre todas las tortas y en todas las denominaciones que hay, está toda la sabiduría, pero cada uno tiene una pizca. ¿Ok? Ellos lograron entender que Jesucristo aquí en la tierra era un hombre que tenía que morir, porque si si hubiese venido como Dios, no muere. Entonces tenía que morir y con su sangre redimirnos. Entonces tenemos que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que hay un Espíritu visible, que es el Espíritu Santo, que es el Padre, y que después viene y encarna aquí, y viene el Dios como el Verbo. O sea, perdón, el Verbo viene como hombre. Eso es todo el misterio. Entonces hay un solo Espíritu Santo, que es el Padre, y que se mostró arriba como el Verbo, pero es el mismo. Y acá en la tierra hay un hombre que fue enviado a morir por nosotros. ¿Ya? Y eso es todo el dilema, el que nace de una mujer. Entonces, ¿dónde está la Trinidad? Si hay un solo espíritu en el fondo. Hay un Espíritu Santo que es el Padre y que se mostró como el Verbo, pero es el mismo. Y hay un hombre que nace aquí en la tierra, enviado de Dios, que es la carnalidad de Dios, porque arriba es espíritu el verbo y vino, fue hecho carne, está literal, Juan 1:14, el verbo fue hecho carne. ¿Cómo vino el verbo? En carne. ¿Para qué? Para morir. ¿Para qué? Para redimirnos. No hay Trinidad, hay un solo Dios que es invisible, que se muestra como el verbo y que viene como hombre. Punto. Ahí está. Bendición. Pero esto está en la casa. A ver, más. Corazón. Uy, ojalá que Freddy vaya, ojalá Freddy, si usted pudiera repetir lo que yo dije como usted lo entendió para poderle corregir la pequeña definición que hay. Ya. Lástima. Oh, sería más. Yo le he revelado el misterio de Dios como lo entendemos nosotros, no se lo estoy imponiendo, pero él por el Espíritu debiera recibirlo.
y todo con Biblia. Nosotros tenemos una preexistencia, Job 38, 1 al 4, 7, 21. El verbo es la imagen visible del invisible, Colosenses 1:15. Dios es el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo. Si fueran tres personas, habrían tres Espíritus Santos. No cuadra con nada. Está bendecido, Freddy, es una bendición que ha recibido. No se ponga en contra, sino que póngase a favor de lo que Dios le envía. Claro, claro. Vino Cristo, el cual es Dios, pero allá, aquí no, porque murió. Allá, claro que sí, es Dios. Porque nosotros somos espíritu antes que cuerpo. Entonces Cristo es Dios porque antes fue primero espíritu, el verbo. Ahí está la explicación. Claro. Muy confundido, ¿cómo va a ser primero la materia? Jamás. Exacto, exacto. Primero somos espíritu nosotros, después somos cuerpo. Digamos que todos los pensantes que los espíritus no tienen cuerpo están totalmente equivocados. Eso le repiten y le repiten y lavan el cerebro con eso. No, los espíritus, Jesús es un hombre que arriba es el verbo y que tenía una forma antropomórfica, puesto que nos hizo a imagen y a semejanza de él espiritualmente. Y después tomamos cuerpo igual que él. Así que no tiene por dónde defender ese cuento que le enseñaron de que los espíritus no tienen cuerpo. Claro que tienen cuerpos espirituales, hay cuerpos espirituales y hay cuerpos carnales. Está dicho en la Biblia, ¿no ve? Justamente. Claro. Y le enseñan esta cosa que le repiten, ¿por qué? Porque no tenían toda la Biblia en su mente, entonces no podían explicarla. Entonces van con entendimiento de hombre y después se dan cuenta que chocan con la escritura. Ya, ahí es Dios, ahí es Dios. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo. Qué maravilla, Señor mío y Dios mío. Ahí está todo, se consuma todo, ahí, toda la sabiduría de Dios. ¿Ves? Mire qué maravilla. Pero qué lástima, porque un cristiano tiene que ser humilde, pues aprender con humildad nomás. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Pruébeme con Biblia esto, pruébeme con Biblia lo otro, y yo le doy Biblia y va aprendiendo, va entendiendo, y le puede enseñar a sus hermanos también. A lo mejor le fue en el arrebatamiento. Uy, se cayó el Freddy. Los ovnis, ahora son ovnis de allá de Estados Unidos.
Gracias.